pues vamos ahora a estudiar un caso muy interesante, que es determinar cómo es la presión en la atmósfera de un planeta, de la Tierra. La distribución de presiones. En la atmósfera. Es decir, que ahora vamos a tratar el caso específico de ver cómo varía la presión dentro de un gas. ¿De acuerdo? O sea, que tenemos aquí el suelo, aquí tenemos nuestra atmósfera que estamos considerando en equilibrio en reposo. En reposo. Tenemos la gravedad terrestre. Vamos a suponer este es el eje. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que podemos obtener aquí y qué tipo de simplificaciones deberemos hacer para llegar a un resultado. Nosotros partimos de la relación que hemos estudiado acerca de cómo varía la presión dentro de un fluido. El cambio de presión con la altura va a venir dado por menos la densidad por la magnitud del campo gravitatorio, de la aceleración de la gravedad. Claro, aquí lo que intentamos obtener, hay que darse cuenta que en esta relación lo que intentamos hallar es cómo varía la presión con la altura, la presión en función de z. Es una ecuación. En el caso que hemos estudiado en las grabaciones anteriores, el más sencillo, que es considerar un fluido de densidad constante, isotérmo de densidad constante, ρ es un dato. Pero en este caso, el caso de la atmósfera, la densidad ya no es un dato, es también una incógnita. Es decir, que tendremos que ρ, la densidad, dependerá de la presión y dependerá de la temperatura, ya que se trata de un gas, se puede comprimir, es decir, que va a depender de la presión y dependerá de la temperatura a la que se encuentre. Es decir, que necesitaremos más información para poder determinar cómo varía la presión con la altura. Pues vamos a hacer la primera suposición. Vamos a suponer que la atmósfera se comporta como un gas ideal. Es una aproximación. De tal manera que nosotros entonces podamos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Todos sabemos, presión por volumen igual al número de moles n por la constante universal de los gases ideales, R por T. Esto pues aproximadamente 8,31 julios por mol y por Kelvin, para recordarlo. Muy bien. Y de la temperatura absoluta en Kelvin, N el número de moles. De la presión, V volumen. Muy bien. Vamos a modificar esta expresión de la ecuación de estado de los gases ideales para que nos aparezca explícitamente la densidad, una relación entre la presión, la densidad y la temperatura. Si nosotros pasamos dividiendo el volumen, tendremos estamos considerando un volumen de atmósfera de gas ideal, una determinada que tenemos, que contiene un número n de moles, que se encuentra a una temperatura T y una presión P, pues entonces tendremos que
ecuación de estado, simplemente dividiendo obtenemos esta expresión. Si multiplicamos, porque lo que queremos para tener a la vista la densidad, naturalmente necesitaremos la masa dividido por el volumen. Aquí tenemos el número de moles. Si nosotros multiplicamos por la masa molar, dividimos por la masa molar, aquí lo que tendremos será naturalmente la masa de ese volumen que estamos considerando de atmósfera. Es decir, que la presión será la masa m considerada, R, la constante universal de los gases ideales, la temperatura dividido por el volumen y por la masa molar. Hombre, la atmósfera está compuesta por oxígeno, por nitrógeno y otros gases en menor proporción, pero le podemos asignar una masa molar que es así de memoria para la atmósfera, claro, depende, la atmósfera seca, su humedad creo que era pues, aproximadamente del orden de 0,029 kilogramos por mol. Como curiosidad, ¿no? Pues que también tenemos ese dato. Bueno, es decir, aquí tenemos la densidad, ρ, va a ser ρ R dividido por M por T. Vamos a llamarle al cociente de R y M, por no llevarlo ahí colgando, vamos a darle un nombre, K. Lo voy a llamar K. Es decir, que tendremos que la presión va a ser una constante K por ρ y por T. Aquí tenemos esta relación entre la presión, la densidad y la temperatura supuesta a la atmósfera como gas ideal. Eso quiere decir que ρ va a ser el cociente de la presión dividido por esa constante y por la temperatura. Bien, esto lo podemos introducir aquí en la expresión que nos da el gradiente de presión, cómo cambia la presión con la altura bajo la acción en este gas en reposo, en equilibrio, bajo la acción de la gravedad, en un sistema de referencia inercial, no olvidarlo. Entonces tendremos la expresión siguiente, menos P KT por G. Vamos a ponernos en otra pantalla. Claro, aquí tenemos el problema de que también tenemos como incógnita, tenemos la presión, que es lo que buscamos, presión en función de la altura, pero nos aparece la temperatura. Es decir, que tenemos que dar más información. Tenemos que decir algo acerca de cómo es la temperatura en nuestra atmósfera en reposo. Vamos a hacer la primera suposición acerca de la temperatura, la más sencilla. Vamos a imponer una cosa que es muy fuerte, que no es cierta, pero bueno, es un primer paso. Un segundo paso después de considerar la atmósfera como gas ideal en la dirección de obtener algo parecido a lo que ocurre en la realidad acerca de la presión. Vamos a supongamos que lo que tenemos delante es una atmósfera isoterma. Es decir, que se encuentra toda ella a la misma temperatura, T
es uniforme en todos los puntos, es decir, que es un valor, es un dato. Es un dato conocido. Es decir, que entonces lo que tenemos en esta expresión va a ser una constante k y que era r dividido por m, y la temperatura también, que es una constante. Todo esto va a ser constante. Muy bien, ahora sí. Ahora ya podemos intentar resolverlo. Tenemos una ecuación con una incógnita. Y lo que vamos a hacer es separar variables. Es decir, que tendremos, si pasamos P dividiendo, ponemos la presión a un lado y Z a otro lado, todo lo que depende de P a un lado, todo lo que depende de Z a otro lado. Lo que tendremos entonces es menos G, que es también constante. Estamos considerando la gravedad uniforme. T. Aquí tenemos la relación entre cambios en la presión y cambios en la altura en estas condiciones, en una atmósfera que estamos considerando gas ideal e isotermo. Si esto es cierto, para las variaciones infinitesimales, la suma, las variaciones finitas también es cierto. Para z igual a 0, hasta una determinada altura z, para la presión en la superficie, P sub 0, hasta la presión a la altura z. Aquí lo que tenemos naturalmente es todo esto, al ser constante, ahí es lo importante, lo conocemos, puede salir fuera de la integral. Lo que tendremos es la integral de la izquierda, el logaritmo neperiano de P entre P sub 0 y P, y a la izquierda tenemos menos, perdón, y a la derecha tenemos menos G kt por z. Esto va a ser simplemente el logaritmo neperiano del cociente de P dividido por P sub 0. Si elevamos toda la expresión elevado a toda a un lado y al otro, pues obtenemos que P va a ser igual a P sub 0 por elevado a menos G kt por z. Ya tenemos ya sabemos cómo es un decaimiento, la presión decae exponencialmente con la altura. Bueno, no solo decae exponencialmente la presión, sino que además la densidad también decae exponencialmente, porque teníamos una relación, P era K rho por T, es decir, que rho era P dividido por K por T, K y T son constantes, es decir, que tendremos que rho va a ser la densidad en Z igual a 0 por elevado a menos por Z. También decae exponencialmente. Esta es la densidad en Z igual a 0. Decae de la misma manera que la presión, ya que la relación es lineal entre la densidad y la presión. Lineal porque la temperatura es constante. Todo esto es una constante. Podríamos llamar lambda, es decir, que va a ser P sub 0 por elevado a menos lambda z, y ρ va a ser ρ sub 0 por elevado a menos lambda z. Esta constante nos está diciendo cómo de rápido decae tanto la presión como la densidad en la atmósfera. Con estas suposiciones que estamos haciendo, pues más o menos el valor de la presión y de la densidad decae
un valor la mitad del que tiene en la superficie terrestre, es decir, que condiciones estándar, ρ0 pues es más o menos 1,2 kilogramos por metro cúbico, y aquí tendríamos P0, pues una atmósfera, 101,3 kilopascales. Tendríamos que la presión se reduce a la mitad y la densidad se reduce a la mitad aproximadamente a una altura de 5.500 metros. Que en las noticias del tiempo muchas veces cuando nos intentan explicar situaciones de gota fría, nos muestran un mapa de temperaturas precisamente a qué altura, cuando la presión es aproximadamente 500 hectopascales. En la superficie es más o menos 1000 hectopascales, pues a una altura para la cual la presión se reduce a la mitad, que es justo aproximadamente 5.500 metros. A 11.000 metros aproximadamente la presión se ha reducido a un cuarto, la mitad de la mitad, y la densidad también a un cuarto. Con eso pues podemos hacernos una idea con esta expresión ya simplemente cómo es la densidad del aire podríamos obtener cómo es la densidad del aire en el Everest, en la cumbre del Everest, y la presión. Claro, la densidad del aire implica la densidad de oxígeno, el oxígeno que llega a los pulmones y que nos llega a la sangre. Bien. Bueno, esta es la primera suposición que hemos hecho acerca de la temperatura, pero podríamos intentar dar un paso más a la atmósfera, podríamos dar un paso más allá e intentar acercarnos un poco más a la realidad. Y la atmósfera no es isoterma, sino que en las diferentes capas, en la capa inferior de la atmósfera, en la troposfera, tenemos troposfera, estratosfera, etc. En la capa que es más activa, la troposfera en la inferior, lo que ocurre con la temperatura se observa que la temperatura decrece aproximadamente de forma lineal del orden de 10 Kelvin o 10 grados Celsius por cada kilómetro. Bueno, pues vamos a plantear o vamos a dar como dato entonces que sabemos segundo caso, supongamos que la temperatura decrece linealmente con la altura de una manera conocida, que es la que estaba diciendo de palabra. Vamos a tener la temperatura, va a ser la temperatura en la superficie, en Z igual a 0, va a decrecer de manera lineal, ya he dicho, del orden de aproximadamente 10 Kelvin por cada kilómetro. Eso significa que es más o menos 0,01 Kelvin por cada metro por Z. Estas son las unidades. Muy bien. Vamos a llamarlo esto. Vamos a dejar ese 0,01 por Z en el sistema internacional. Y ahora vamos a ver cómo es entonces, en este caso, la presión en función de la altura. Bien, teníamos la expresión acerca del gradiente de presión con la altura. Seguimos considerando que el gas es ideal, es un gas, que la atmósfera se comporta como un gas ideal. Entonces teníamos que P era K, una constante, ρ por T, es decir, que ρ era P dividido por K y por T. Aquí teníamos menos ρ por G, es decir, otra vez la expresión que ya habíamos puesto hace
un momento, menos P, K, T, Pero lo que vamos a hacer es, naturalmente, sustituir la expresión correspondiente a la temperatura. Ahora la temperatura es conocida, pero no es constante. Es un dato, pero no es uniforme. No tiene el mismo valor en todos los puntos. Depende del altura. Es decir, que tendremos... Vamos a poner aquí menos G dividido por K por P y la temperatura que es T sub 0 menos 0,01 por Z. Esto sí. Pues, por ejemplo, la temperatura en la superficie, digamos 25 grados Celsius, o sea 273 más 25 Kelvin. Hagamos otra vez separación de variables. Que lo que buscamos aquí es P en función de Z, pasemos la presión a un lado y la altura al otro. Vamos a borrar, vamos a ponerlo. Menos G, K, diferencial de Z, dividido por T sub 0 menos 0,01 Z. Si esto es cierto, esto también es cierto. P sub 0 hasta P, desde Z igual a 0 hasta Z. Vamos a cambiar el signo a esto, vamos a poner aquí menos, más, entonces lo que tendremos aquí será desde Z igual a 0 hasta Z de G dividido por K, que son constantes, sale fuera de la integral diferencial de Z dividido por 0,01 Z por Z menos T sub 0. Muy bien. Vamos a borrar por aquí. Logaritmo neperiano, es decir, que tendremos aquí logaritmo neperiano de P dividido por P sub 0, y aquí tendremos G dividido por K, y que tenemos, pues también tenemos diferencial de otro logaritmo neperiano. Tendremos entonces 0,01 por el logaritmo neperiano de 0,01 Z menos T sub 0 entre Z igual a 0 y Z, que será, si derivamos esto, obtenemos lo que tenemos dentro de la integral. Tendremos entonces G dividido por K por 0,01. Cuando Z es igual a 0 tendremos aquí el logaritmo neperiano de... He puesto algo bien... sí, tengo todos los signos bien. Logaritmo neperiano de 0,01 Z menos T sub 0 dividido por menos el logaritmo neperiano de 0, de menos T sub 0, restando por las operaciones de logaritmos es el logaritmo neperiano del cociente. Es decir, que tendremos el logaritmo neperiano de P sub 0, G por K por 0,01, si no será el logaritmo neperiano de T sub 0 menos 0,01
z seno T sub 0. Esto es igual a G, perdón, operaciones con logaritmos al logaritmo neperiano de T sub 0 menos 0,01z dividido por T sub 0 elevado a G K por 0,01. Logaritmo neperiano, es decir que tendremos que P dividido por P sub 0 igual a todo esto, o sea, la presión a una altura z será la presión en la superficie por T sub 0 menos 0,01z por T sub 0 elevado a G K por 0,01. Y ya tenemos lo que buscábamos. Como depende la presión en la atmósfera, considerada ya no isoterma, sino como gas ideal, y un gas en el cual la temperatura decrece según vamos subiendo linealmente, a razón de 0,01 Kelvin por cada metro, es decir, un Kelvin cada 100 metros. Muy bien. Pero todavía podemos ir más allá, todavía más interesante, porque aquí hemos hecho una suposición, hemos hecho suposiciones acerca de cómo, para poder llegar al resultado de cómo es la distribución de temperatura dentro de la atmósfera. Pero ahora no vamos a hacer eso, vamos a intentar todavía dar un paso más allá. Vamos a preguntarnos por cómo es la estabilidad de esa atmósfera que acabamos de estudiar. Porque si uno lo piensa, tenemos el suelo, un poco, ¿no? Eje Z, la gravedad. Si nos fijamos, toda la atmósfera está, todos los elementos del fluido, del gas, de la atmósfera, están en reposo. ¿Pero qué quiero decir con lo de la estabilidad? Fijémonos en un elemento de fluido, este. Si nosotros lo desplazásemos ligeramente hacia arriba, este elemento de fluido, si la atmósfera estuviese en una situación de equilibrio estable, esto significaría que cuando llegase a esa altura infinitesimalmente, estamos desplazando el cuerpo, desplazando de la posición de equilibrio. Esta era la posición, está todo en equilibrio, o sea que es una posición, de equilibrio. Lo que estamos haciendo es sacarlo del equilibrio. Lo subimos, lo cogemos con la mano, por así decirlo, y lo elevamos un poco. Si se trata de una posición de equilibrio estable, eso significa que en esta nueva posición que ocupe el elemento de fluido, va a tener una densidad, si es estable, tiene que tener una densidad que es superior a la densidad que tienen los elementos de fluido del resto de la atmósfera que se encuentran a la misma altura, ya que su densidad es mayor que todos los demás, lo que tenderá es otra vez a volver a caer, a ocupar la posición inicial, mientras que si al desplazarlo hacia arriba su densidad es menor que la densidad de los elementos de fluido que se encuentran a la misma altura, entonces lo que intentará es alejarse todavía más, porque su densidad es inferior al resto. Entonces se trataría de una posición, una atmósfera en equilibrio, pero en equilibrio inestable. Eso significaría que entonces lo que se produce es una convección, se pondría todo en movimiento, se darían la vuelta a los elementos de fluido, hasta que se estabilizase de nuevo esa atmósfera. Bueno, pues vamos a ver justo el caso límite, es decir, qué es lo que se tiene que cumplir
acerca de la distribución de temperatura en esta atmósfera para que ese gradiente de temperatura, esa variación de la temperatura, sea de tal manera que nos encontremos en una atmósfera estable. Necesitaremos añadir o dar algo de información adicional. Hemos dicho que encontramos una gravedad uniforme, un sistema de referencia inercial. Estamos considerando que el gas, que la atmósfera es un gas ideal, eso lo seguimos manteniendo. Pero vamos a añadir en este momento, no vamos a decir cómo varía la temperatura con la altura, como hemos hecho justo hace un momento, sino vamos a considerar únicamente que es un gas ideal adiabático. ¿Qué significa adiabático? Ya lo habéis visto en termodinámica. Un sistema adiabático significa que está aislado térmicamente de su entorno. Eso significa que si yo estoy considerando aquí un elemento de fluido, esto, aquí, con unas paredes, estoy imaginando que está rodeado por una membrana. Esa membrana es impermeable, entre comillas, no puede ser atravesada por calor. Está aislado térmicamente del entorno. Un proceso adiabático, pero seguimos manteniendo que es un gas ideal, es decir, la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a nRT. Si nosotros perturbamos la atmósfera, elevamos un poco este elemento de fluido, se va a encontrar a una altura superior con una presión diferente. Si es una presión menor, eso quiere decir que este elemento de fluido, que tiene una masa determinada, se va a expandir y va a realizar un trabajo sobre los elementos que se encuentran a su alrededor. Al ser adiabático, significa que entonces al expandirse y realizar un trabajo, su temperatura va a decrecer. Pues vamos a ver cómo se refleja eso que acabo de decir matemáticamente. Vuelvo a repetir. Lo que voy a hacer ahora a continuación es considerar un elemento de fluido como gas ideal y adiabático. Lo voy a perturbar, voy a ponerlo en otra nueva posición y lo que quiero ver es cómo cambia la temperatura con el cambio en presión en esa nueva posición. Es un cambio infinitesimal, es decir, que lo que voy a hacer aquí es ver los cambios a la izquierda y a la derecha. El cambio que está experimentando este elemento de fluido al pasarlo a esta posición será P. Tenemos presión y volumen. Ambas cosas cambian. El elemento de fluido no cambia su masa, pero cambia su presión, se adapta a la presión de su entorno y cambia su volumen. Por lo tanto, el diferencial, el cambio infinitesimal de P por V será P por el cambio infinitesimal en V más V por el cambio infinitesimal en P. Eso a la izquierda. Y a la derecha, N es una masa determinada, un número de moles determinado es constante, R es una constante, NR por el cambio que está experimentando en la temperatura. Muy bien. Esto no es nada más que el trabajo infinitesimal que está ejerciendo este elemento de fluido al expandirse sobre su entorno. Y sabemos por la primera ley de la termodinámica, si a un sistema le damos una determinada cantidad de calor diferencial de Q, ese calor se va a invertir en dos cosas. Una, en un cambio en la energía interna del sistema, de mi elemento de fluido. Dos, en que ese sistema realice trabajo sobre su entorno. Un trabajo infinitesimal. Y es aquí donde vamos a introducir la condición de que ese proceso sea adiabático. Si es adiabático, no hay intercambio de calor, esto es cero. Esto significa
entonces que el cambio en energía interna va a ser menos el trabajo realizado por el elemento de fluido sobre su entorno. Esto no es nada más que menos P por diferencial de V. Es decir, que lo que tenemos aquí es que P por diferencial de V va a ser menos la variación en energía interna de ese que está experimentando ese elemento de fluido. Pero esto también lo podemos poner en función de cambios en la temperatura a través de ¿qué? De la capacidad calorífica a volumen constante, calor específico a volumen constante. Es decir, que este cambio en la energía interna va a venir dado por la masa del elemento de fluido, M. Ya sé que es infinitesimal, bueno, no pongo diferencial de M, voy a poner M simplemente, para denotar esa masa. Al final lo que nos va a aparecer es la densidad. Lo mismo que aquí ponía V, el volumen. M por el calor específico a volumen constante en la atmósfera por diferencial de T. Es decir, que la atmósfera la estemos considerando como adiabática significa que se cumple esta expresión. Teníamos aquí P por diferencial de V, el trabajo, en la ecuación de estado de los gases ideales. Al derivarlo, al ver las variaciones, nos está apareciendo. Es decir, que puedo sustituir este término por todo esto. Y nos quedará entonces menos M, calor específico a volumen constante, variación de temperatura, más el volumen por la variación en la presión que está experimentando al moverlo de posición, igual a M, R, diferencial de T. Vamos a borrar todo por aquí arriba para dejar espacio. Vamos a ver. Vamos a borrar por aquí. Vamos a poner la expresión esta aquí arriba. Bien. Insisto, en esta expresión tenemos información contiene información acerca de que la atmósfera es un gas ideal y que es un gas ideal que estamos considerando como adiabático. Vamos a multiplicar esta expresión por la masa molar para que nos aparezca la masa M también. Masa molar, dividimos por la masa molar R por diferencial de T, es decir que tendremos aquí M dividido por la masa molar. Ya dije más o menos cómo era su valor en la atmósfera. Bien, dividamos todo o hacemos esto a un lado de la igualdad, pasemos esto al otro lado, tendremos M CV diferencial de T más M R diferencial de T. Este es el volumen del elemento de fluido de atmósfera que estamos cambiando de posición para ver si va a pesar más, entre comillas, o pesar menos que su entorno. Si va a ser más denso o menos denso que su entorno. Si dividimos por el volumen, entonces tendremos la expresión que el cambio en la presión, M dividido por V va a ser ρ CV diferencial de T. Tendremos aquí ρ R dividido por M
decir, sacando factor común ρ diferencial de T, la capacidad, el calor específico a volumen constante, más R, dividido por la masa molar. Pero esto, sabemos de termodinámica que hay una relación entre el calor específico a volumen constante y la presión constante, que es precisamente esta expresión. Es decir, que todavía lo podemos poner más sencillo. Vamos a tener aquí, esto es el calor específico a presión constante. A presión constante. Recordaros que hay una expresión muy sencilla que nos relaciona el calor específico molar a presión constante, el calor específico molar a volumen constante, que es uno es igual al otro más la constante universal de los gases ideales. Es decir, que ahí podéis ver, en este caso no estoy utilizando los calores específicos molares, sino el calor específico en sí. Teníamos entonces aquí Cp ρ diferencial de T. Muy bien. Tenemos esta expresión. Vamos a ponernos en una pantalla limpia. Vamos a poner aquí las condiciones. Atmósfera como gas ideal y adiabático. Entonces, sabemos que si movemos un elemento de fluido a una nueva altura, se produce un cambio, una relación entre los cambios en la presión de ese elemento de fluido y su temperatura por el calor específico a presión constante, ρ la densidad. Es decir que la nueva densidad al mover, recordad que lo que estamos haciendo es, tengo aquí este elemento de fluido y con la mano, por así decirlo, estoy cambiándole de posición, estoy pasando a esta nueva posición. Entonces va a tener una densidad que va a venir dado por esta es la relación entre cambios en la presión con la temperatura y la densidad si se cumplen estas condiciones en nuestra atmósfera. Pero además nosotros sabemos, precisamente ahora es lo que queremos comparar, cómo va a ser esta densidad frente a su entorno, a los elementos de fluido que se encuentran a la misma altura. Teníamos a esta altura elementos de fluido y a esta otra altura otros elementos de fluido. Estamos cogiendo uno, lo estamos levantando un poco con la mano y comparando frente a su entorno. Pero nosotros sabemos que hay un cambio, ya que la atmósfera debe estar en equilibrio, en reposo, hay una relación entre los cambios en la presión entre estos elementos de fluido y la altura, que viene dado por esta expresión tan importante que nos dice cómo es el gradiente de presión en un fluido en equilibrio estático. Tenemos estas dos expresiones. Esta es válida en estas condiciones y esta es en general, siempre y cuando el fluido se encuentre en reposo, en equilibrio. Es decir, que aquí tendremos ρ igual a menos 1 dividido por G Estos son el cambio que experimenta, cómo es la densidad en función de los cambios de la presión
con la altura. Y ahora lo que nos preguntamos es ¿puede ser esta atmósfera estable, sí o no? La estabilidad. Eso significaría, si es estable, lo que dije al principio, que al levantar este elemento de fluido, la densidad nueva que va a adquirir tiene que ser mayor que la de su entorno. Si fuese menor, tendería a subir más otra vez. Es decir, que lo pondríamos en movimiento y seguiría en movimiento. No tiende a volver a la posición original. Ese es el criterio de estabilidad. Eso significa entonces que se tiene que cumplir que esta expresión es mayor o igual. En el caso límite tendríamos un igual. Mayor o igual. Bueno, tenemos la presión a la izquierda y a la derecha, lo mismo diferencial de P y diferencial de P. Es decir, que podemos dividir todo ello por diferencial de P y lo que tenemos es esto. Y vamos a llegar a una relación entre las variaciones de temperatura con la altura, la gravedad y el calor específico. Esto va a ser la variación de T de la temperatura con la altura va a ser menos G dividido por el calor específico, Cp. Ya está. Pasa multiplicando y ya tenemos lo que queríamos. ¿Cómo cambia en una atmósfera en reposo considerada como gas ideal y adiabático en el caso límite? Este es el caso, hemos puesto aquí mayor o igual, aquí puse ya directamente el igual. Perdón. Tendríamos entonces aquí, hay que tener cuidado, pasa esto, entonces tendríamos aquí que el caso límite, es decir, cuando justo movemos el elemento de fluido y no tiende ni a caer, ni a alejarse, ni a volver a la posición, ni a alejarse. Y esto es lo que realmente se observa muy parecido a la realidad, a lo que se observa en la atmósfera, en la troposfera, en la parte inferior de la atmósfera, en muchas situaciones. Tomando valores para G, pues aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad y el calor específico de la atmósfera, que es también en torno tenemos a un julio dividido por kilogramo y por Kelvin, pues es aproximada, 10, no, este valor no es no me parece. Sí, este valor no me acuerdo ya de memoria cuánto vale, pero esto es más o menos justo el valor, aproximadamente el valor que teníamos antes. 0,01 Kelvin por metro. Eso significa que entonces tendríamos, aquí tenemos 10, Cp tiene que ser 1000, perdón. O sea que Cp es más o menos del orden de 10 elevado a 1000, o sea, un kilojulio. Un kilojulio por kilogramo y por Kelvin. En la atmósfera, cuidado, no lo he dicho explícitamente, este valor corresponde a una atmósfera
por decirlo así, seca. Estamos considerando que que esos elementos de fluido no contienen humedad. El efecto de la humedad es importante porque si lo debemos tener en cuenta, tendremos que considerar que una parte de lo que está ocurriendo ahí hay que atribuírselo a la condensación del vapor de agua formando gotas. Entonces habría que incluir el efecto del calor latente, que no hemos incluido aquí en este modelo. Por eso digo que se trata de un modelo en el cual estamos considerando una atmósfera como gas ideal, adiabático y seco, sin ese efecto. Muy bien, esto es lo que es una cosa muy bonita y ahora entenderéis por qué antes hice esa suposición de considerar que la temperatura decrece linealmente con la altura. Realmente estaba resolviendo ya el problema muy cercano a la realidad. Quiero corregirme un momento que estaba pensándolo yo cuando estaba escribiendo hace un segundo. Esta expresión aquí, esto ya me parecía a mí que cuando lo hacía demasiado deprisa y demasiado mal. Esto está mal, es justo lo contrario, que el cambio de la temperatura con la altura tiene que ser mayor o igual para que sea atmósfera estable, mayor o igual que menos G. Comprobadlo al pasar los términos a un lado y otro de la imagen.